Vamos ahora sí a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 14, perdón. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Estamos en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabet Kiriataim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Et-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecistas. También al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre, el amorreo, el hermano de Col y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. He titulado el mensaje de esta mañana, el estudio bíblico básicamente de esta mañana, el 11º rey, el 11º rey. Y nosotros vemos en este capítulo 14 la primera mención, el primer registro, por así decirlo, de una guerra en la historia de la humanidad, en este pasaje del Antiguo Testamento. Es la primera guerra que se reseña. Eso no significa que fuera la primera guerra que se sucediera, sino la primera de la cual hay una constancia escrita sobre ella en la humanidad. Las guerras son una tremenda desgracia. A mí me conmueve mucho cuando veo esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y veo la destrucción tan grande y veo cómo pienso cómo Satanás debió haberse estado riendo, ¿verdad? Gozándose, viendo tantas almas perderse en tan poco tiempo como consecuencia del pecado que les condena. En este tiempo de guerra, todo aquel que perece sin Cristo, pues le sucede lo mismo que le sucede a todo aquel que en tiempo de paz por igual no confía en él.
Pero la Biblia enseña de una manera muy clara que la guerra es algo que Dios no desea. Por el contrario, en Santiago capítulo 4 dice que de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los conflictos entre vosotros, los pleitos. Y dice, no es de las pasiones, de vuestras pasiones que radican, que viven, que están combatiendo en vuestros propios miembros. O sea, la naturaleza del hombre, el egoísmo del hombre, como dice el versículo que sigue, el versículo 2 de Santiago 4, es lo que hace que el hombre vaya en contra del hombre para buscando su propio beneficio. Este era el caso particular de lo que nosotros estamos viendo que se sucedía en aquel momento allá. Se forman confederaciones. Se forman confederaciones de reyes, y en este caso estamos hablando de 4 reyes contra 5 reyes, que por intereses fundamentalmente de naturaleza de recibir tributos o beneficios de estos territorios, pues sencillamente estaba uno usurpando la potestad o el dominio en forma de si fuese un emporio sobre el resto de los que estaban bajo su dominio. La primera confederación que vemos nosotros incluye 4 reyes, ¿verdad? Y estos 4 reyes estaban hacia la parte norte de lo que se conoce como la tierra de Canaán, pero incluía parte de lo que era Jordania también. Y estos 4 reyes los vemos nosotros en el primer versículo que los menciona. Habla del rey de Sinar. El rey de Sinar, ustedes recuerdan cuando hablamos de la llanura de Sinar. La llanura de Sinar fue el sitio donde se construyó, Nimrod construyó Babel o Babilonia, la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Y donde pretendió hacer un sigurat, una torre alta, ¿verdad? Y donde fueron confundidas las lenguas. Acuérdense que esa gente eran descendientes de Sem, o sea, la raíz santa, ¿verdad? Mediante la cual vendría finalmente el Mesías a la tierra, los semitas. Bueno, estas personas eran parte de la coalición o confederación del norte que venía en contra de la confederación que se formaría hacia el sur. Después vemos que habla de Eleazar. Estos son los pueblos hurritas. Y los elamitas los menciona también, como también aquellos de Goín, que son los pueblos hititas. Estos pueblos, estos reyes, pequeños reinos o pequeños feudos, estaban siendo liderados por Kedorlaomer. Kedorlaomer era por así decirlo, el emperador de aquella época, el Napoleón de aquella época, el hombre, el más poderoso de todos ellos, y entonces hace alianza para ir a atacar a los reinos que van hacia el sur. Consecuentemente se forma una segunda confederación en el sur, y es de 5 reyes sureños completamente que están en la tierra de Canaán y que tienen que hacer algo frente a la invasión que les viene arriba. En el versículo 2 nosotros vemos cuáles son estos reyes. El primero de ellos que se menciona es el rey de Sodoma. Ustedes recordarán que habíamos ya hecho alusión anteriormente a que Sodoma era una ciudad rica, una ciudad que vivía en prosperidad, con mucha licencia en términos de prostitución y en términos de depravación, sobre todo, que es la palabra apropiada. Y una persona que era un reino donde las personas eran completamente idolátricas también, además de perversas. Pero se han inclusive encontrado registros fósiles en ese sector, en esa zona de todo lo que es el sur de Canaán, de la Palestina, que indican claramente que habían civilizaciones bastante avanzadas y bastante ricas en este lugar, donde estaba Sodoma y Gomorra, las cuales ciudades fueron destruidas por el Señor. Sodoma es una, la otra es Gomorra, después habla de Adma, de Seboín, y también menciona aquí a la ciudad de Zoar. Ustedes van a ver más adelante cuando analicemos el pasaje en el cual pues el Señor decide definitivamente destruir a Sodoma y Gomorra, que Lot escapa de esa ciudad en dirección hacia Zoar, esta ciudad que se llama Zoar o Bela, la cual se va a constituir en un refugio temporal para Lot y para su familia posteriormente. O sea, tenemos 4 reyes por un lado, teniendo a la cabeza Kedorlaomer, ¿verdad? El gran jefe, el gran rey, y entonces vienen contra 5 reyes y con eso tenemos 9 reyes, ¿verdad? Acuérdense que yo voy a predicar sobre el 11º rey. Ok, vamos a seguir viendo el pasaje más adelante. El versículo 3 dice que todos ellos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar muerto, y que 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º fue que se rebelaron. Después de 12 años, bajo el yugo de Kedorlaomer, dicen ya no vamos a seguir pagándole tributo, y consecuentemente en el 14º
pues cuando va a venir la Confederación del Norte a atacar a la Confederación del Sur, a los pueblos del sur, para volver a subyugarlo, volver a someterlo al pago de tributo. Este lugar donde se va a realizar la batalla, donde se van a enfrentar, es el valle que cubre toda la zona del Mar Muerto. El Mar Muerto o el Mar Salado, como se le llama, que es el agua es tan salada, que ahí no hay ningún tipo de vida, ¿verdad? Absolutamente. También tiene la connotación, la característica de ser el lugar más bajo que existe sobre toda la superficie del globo terráqueo. No solamente el hecho de que el nivel del mar está 400 metros por debajo del nivel del mar, ¿ok? O sea, del Mediterráneo, que se llama el Gran Mar, sino que además de eso, la profundidad de ese mar es de 400 metros más. O sea que el fondo del Mar Muerto son 800 metros, casi 1 kilómetro por debajo de la superficie del mar, o sea, de la tierra. Un sitio sumamente inhóspito, un sitio sumamente... yo estuve allá y realmente es como que uno dice, aquí no hay nada que venir a buscar. Parece un paisaje de esos que tú ves interplanetarios, ¿verdad? De la luna, un paisaje lunar o algo por el estilo. Es un sitio donde el agua es tan densa que las personas, si tratan de zambullirse, no se pueden zambullir, sino que sencillamente flotan hacia arriba. Y el agua tiene una densidad como de un aceite, sumamente viscosa. Bueno, en ese lugar habría de celebrarse esta guerra. Y vemos que la poderosa coalición de Kedorlaomer con los reyes del norte, pues sencillamente arrasa. Viene desde el norte y a su paso se va llevando todas las poblaciones y las va sometiendo, sin haber llegado ni siquiera a los reinos del sur. O sea que en su camino para abajo vemos que se mete con los refaitas y los vence, los suritas, los semitas, los oreos, los amalecitas y los amorreos. En otras palabras, 6 poblaciones las aniquila completamente. Bueno, decimos aniquila, las vence, ¿verdad? Desbasta, como dice el texto aquí, versículo 7. Volvieron y vinieron a Esmispal, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Bien, toda esta narrativa nos lleva al hecho de que los reyes del norte vencen a los reyes del sur y terminan esparciéndolo. En los versículos que van del 8 al 10, nosotros vemos que ellos salen huyendo, y en esa zona dice que había pozos de asfalto. Esos pozos de asfalto fueron lugares donde caían cuando estaban corriendo del ataque de los reyes del norte. Y yo me puse a pensar de inmediato que posiblemente, o muy posiblemente, cuando el Señor hizo llover fuego del cielo sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿qué ustedes creen que debe haber pasado con esos pozos de asfalto que estaban a flor de tierra, verdad? O sea, el asfalto salía, se fue. O sea que debe haber sido parte de la gran destrucción que el Señor causó cuando sencillamente fundió completamente las ciudades de Sodoma y Gomorra en el juicio que nosotros vamos a ver más adelante, me parece que es capítulo 19 del mismo libro de Génesis. Ok, el botín de guerra siempre es importante, o sea, es importante y sobre todo en este contexto. Ellos llegan allá y estaban yendo contra ciudades que eran ciudades ricas, ¿no? Donde había personas pudientes. El mismo Lot era una persona rica. Acuérdense que llegó un momento en que Lot tuvo que separarse de Abraham porque los dos tenían tantos bienes, tanto ganado, tantas posesiones, que sencillamente el lugar donde estaban, la tierra no era suficiente para sus ganados y tuvieron que separarse. A raíz de eso, recuérdense que Lot comenzó a acercarse poquito a poco y terminó viviendo en la misma ciudad de Sodoma. Aparentemente cambió inclusive de oficio, o sencillamente desde ahí administraba lo que habría dejado fuera de la ciudad en cuanto a ganado. Pero de todas maneras, Lot seguía siendo una persona pudiente, porque nosotros vemos de una manera muy clara acá que dice el versículo 11 que tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, todas sus provisiones, se fueron y tomaron también a Lot, el hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea que cuando llegaban a un sitio y vencían, trataban de tomar el máximo de prisioneros. Esos prisioneros se constituían automáticamente en esclavos del vencedor, eran parte del botín, y tanto las personas como los animales, como las provisiones de cualquier tipo, como cualquier tipo de prenda, objeto, etcétera, etcétera, eran llevados y era parte del botín de guerra. Era algo por lo cual solamente por eso se combatía.
Si además de esto le sumamos el hecho de que estaban en una actitud de rebelión contra los reyes del norte, contra Kedorlaomer, pues consecuentemente vemos que la victoria de Kedorlaomer y sus aliados es avasallante, o sea, tremenda. Y en ese momento yo me pongo a pensar en la desesperanza de Lot. Yo me imagino cómo tenía que sentirse Lot. Yo no sé si ustedes si ustedes coincidirían conmigo en hacer ese ejercicio de imaginación. Pero él estaba junto con Abraham, su tío, ¿verdad? Había sido bendecido, prosperado por el Señor. Pero de un momento a otro quiso ser más ambicioso de la cuenta, recuérdense. Alzó la vista, miró toda la llanura del Jordán, se fue adelante, quiso coger la mejor tierra y terminó metido en la ciudad de Sodoma. Y a donde fue él en Sodoma, estaba de pláceme. O sea, él y su familia estaban de pláceme porque estaban en la gran ciudad. Estaban en la gran ciudad de la época. Estaban en un gran lugar, en un buen sitio, donde había todo lo que se podía desear. Pero si yo me pongo en el pensamiento de Lot en ese momento, y ahora estoy haciendo una presunción pura y simplemente, si yo fuera Lot, por lo menos yo diría, caramba, qué metida de pata di. Y ya no hay para atrás. Ahora resulta que en vez de yo ser un jefe, ahora soy un esclavo. Ahora resulta que mi mujer y mis hijas son esclavas también. Ahora resulta que no tengo nada, cuando Dios me lo había dado a todo. Lot había tomado malas decisiones y estaba sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y yo no sé, hermanos, pero tantas las veces que uno toma decisiones incorrectas. Y por eso tenemos siempre, en primer lugar, que antes de tomar una decisión, pedir el consejo de Dios, ir a la palabra de Dios, buscar consejos de los hombres y las mujeres de Dios que pueden referirnos a lo que Dios dice y Dios hace. Tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle directamente consejo a Dios, y luego de haber hecho todo eso, tenemos que encomendarnos al Señor. Porque si tomamos decisiones por nosotros mismos, en base a lo que nuestros ojos ven, a lo que nuestra mente nos dicta, seguramente vamos a cometer errores. Y yo me imagino cómo se sentiría Lot, vuelvo y repito, en ese momento, viéndose de un momento a otro que no había ningún tipo de esperanza. Él no era un sodomita. Él era un extranjero en Sodoma. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que su espíritu se afligía viendo lo que estaba sucediendo en esa ciudad por la nefanda conducta de todos esos malvados que estaban ahí. Pero sin embargo, ahora resulta que sin él ser sodomita, estaba corriendo la suerte de los sodomitas. El juicio que venía a través de la guerra, la esclavitud y la pérdida absoluta y total de cualquier tipo de libertad. Por estar entre ellos estaba corriendo la misma suerte que ellos. Y esto también nos pasa a nosotros. O sea, nosotros no somos del mundo. Sin embargo, estamos en el mundo. A pesar de que no somos del mundo, al estar en el mundo corremos riesgos con el mundo. Pero el Señor Jesucristo mismo intercedió ante el Padre diciendo, ellos no son del mundo, por tanto, guárdalos del mal. Porque no son del mundo, Padre, guárdalos del mal. Y si bien no somos parte del mundo y estando en el mundo corremos riesgos del mundo, sin embargo, es muy distinto eso al hecho de que nosotros mismos nos metamos dentro del mundo, nos involucremos con el mundo, participemos de las acciones del mundo, pequemos juntos con el mundo, porque indudablemente que las consecuencias habrán de recaer sobre nosotros y sobre los nuestros también. Yo me puedo poner perfectamente bien en el pellejo, en la mente de Lot en ese momento. Lot también fue tomado, y con él sus mujeres, sus bienes, sus hijos y absolutamente todo. ¿Qué esperanza había para Lot? Ninguna. Ninguna. Terminaría siendo un vasallo si sobrevivía, un esclavo para las construcciones tal vez de Kedorlaomer. Ahora bien, la historia no termina ahí, la conocemos. Sabemos que Abraham recibe la noticia, y no solamente Abraham, sino también otros que eran aliados de él, que estaban cercanos a él, a los cuales menciona aquí de una manera clara el texto, a Anne, Escol y Mamre, ¿verdad? Y cuando reciben esa noticia y Abraham recibe el aviso, pues sencillamente actúa. En lugar de lamentarse o condenar a la insensatez de Lot, lo que hace es que se llena de valor y se dispone a rescatarle. Es interesante, sobre todo si estamos considerando que se trata de la misma persona que vimos hace una semana. Tenía miedo
de que los egipcios lo fueran a matar porque su mujer la encontraran hermosa. Y el hombre que actúa al punto tal de que miente y pone en riesgo a su propia esposa por miedo, ahora su reacción es completamente contraria. Evidentemente el Espíritu de Dios estaba actuando detrás de Abraham, en Abraham, e inmediatamente él recibe la noticia. En lugar de decir, eso le pasó a Lot por cabeza dura, porque se fue, porque yo le dije que no se fuera, porque cogió y por ambicioso, sencillamente lo que hace es que prepara a sus hombres, los cuales ya de antemano lo tenía, como dice, como en el texto podemos entender, con la capacidad de armarse y de pelear y batallar. Y estos 318 siervos de Abraham, nacidos en su casa, pues sencillamente son armados y de inmediato salen en contra de una confederación de 4 reyes que habían vencido ya a 5 reyes imbatibles completamente y que iban con todo el entusiasmo de la victoria y con todo el botín de regreso a sus tierras, habiendo sometido y destruido a todo el que le pasó por delante. 318 personas. Wow, más los demás aliados que le ayudaron. Evidentemente, Dios estaba obrando de una manera muy especial. Dios tenía un múltiple propósito a través de esa calamidad. Lot no podía entenderlo. Y yo creo que el mismo Abraham tampoco. Dios habría de glorificarse, lo vamos a ver al final, cuando hablemos del 11º rey. Y él habría de dar una gran victoria a Abraham y al propio Lot. Hay un 10º rey que aparece. Habíamos visto 9, ¿se recuerdan? ¿Ok? Porque cuando habla de los amalecitas y los amorreos no menciona el rey de esos grupos o de esas tribus, ¿verdad? Pero había mencionado 4 reyes, los que vinieron con Kedorlaomer. Allá atrás los que están durmiendo se recuerdan de ese nombre, Kedorlaomer. Apréndanselo porque les voy a preguntar la semana que viene cómo se llamaba el hombre. Kedorlaomer. Y pelearon contra 5 reyes, el rey de Sodoma, el de Gomorra, el de, ya se me fueron los otros, el de Zoar, el de Adna, etcétera. ¿Okay? O sea que, pero ahora aparece otro rey. Abraham vence, conocemos ya cómo sucedieron las cosas, ¿no? El Señor le da una victoria, tremenda victoria, ¿no? Porque con estrategia pues atacan de noche y no solamente eso, sino que estamos hablando que el ataque se produce a 100 kilómetros del lugar donde habitaba en Hebrón Abraham, y todavía le persigue por 100 y pico de kilómetros adicionales. O sea que fue mucho tiempo, no fue que fueron una noche y le cayeron arriba, no, fue una guerra larga. O sea, le atacaron y después le persiguieron a todos estos reyes hasta derrotarlos completamente y recobrar la totalidad de lo que se habían llevado por botín. Recobraron no solamente los bienes que se habían llevado, sino los propios de los reyes atacantes, más todas las personas, todo el ganado, todo lo recobró Abraham. Y Abraham retorna vencedor a su tierra, retorna vencedor hacia la parte sur de Palestina. Ahí aparece un 10º rey, y es el que aparece en el versículo 17. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es la primera mención del pan y del vino como una forma de honra. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham diezmos del todo. ¿Quién es este rey? El número 10, el 10º rey que aparece en el pasaje, Melquisedec. Es interesante que dice que Melquisedec es el rey de Salem. Salem es la ciudad de Jerusalén, precisamente, es el nombre antiguo de Jerusalén. Pero este es un personaje muy interesante, porque aparece aquí, prácticamente en capítulo 14, en Génesis. Luego pasan 1000 años y se menciona en el Salmo 104, ¿verdad? En una manera profética, y luego vuelve y es referido 1000 años después
en el libro de Hebreos capítulo 6 y capítulo 7. Precisamente sobre él, en Hebreos 7, los primeros 4 versículos, dice lo siguiente, hablando de este Melquisedec. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. También Rey de Salem, que esto es Rey de Paz, sin padre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. Dice, considerad cuán grande era este. Salem o Jerusalén como ciudad era una ciudad ínfima, pequeñita, no era muy significativa, pero el rey que tenía sí. El rey que tenía sí. Este Melquisedec se conoce como rey y sacerdote al mismo tiempo. Es interesante que tiene las mismas funciones de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero es también nuestro sumo sacerdote. Y la Biblia dice que el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es algo que no vence nunca, no como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que solamente podían ser sacerdotes por un tiempo porque luego morían y dejaban de ser. Pero el sacerdocio de Cristo es inmutable, es intransferible, es eterno. Y que este hombre que no tenía ni madre, no se sabe de dónde apareció, ¿verdad? Era un hombre, pero no se sabe de dónde apareció Melquisedec. Dice, fue hecho semejante al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, con un ministerio sacerdotal muy especial. Y este hombre aparece aquí y bendice él a Abraham, siendo Abraham el patriarca. Y Abraham le da los diezmos del botín. Y es muy interesante porque Hebreos desarrolla esa idea muy clara, porque dice que el menor es quien honra al mayor. Y cuando Abraham estaba dando los diezmos del botín, estaba pura y simplemente honrando a Dios a través de la persona de Melquisedec, que era el sacerdote que representaba a Dios, reconociendo con esto que la victoria que había tenido no había sido propia, sino una victoria de Dios. Y es lo mismo que Melquisedec le dice. O sea, las cosas han salido bien, tú has sido victorioso porque bendito sea tu Dios, el Dios de Abraham, que te ha dado la victoria. Y esto es interesante porque muchas veces cuando las cosas salen bien, entonces pensamos que fue muy natural que saliera bien. Pero no es así, o sea, es Dios quien nos da la victoria. Y cuando no hay esperanza y cuando Lot seguramente ya decía no hay nada que hacer, entonces viene el Señor y hace una obra increíble usando en lo que tú menos te imaginas, 318 hombres contra una confederación de ejércitos de 4 reyes victoriosos que vencieron ya a 5 reyes, ¿verdad? Y sin embargo, le da la victoria, le da la victoria. La manera como Dios actúa es una manera muy particular. Con este Melquisedec aparecen muchas cosas interesantes. Es la primera mención también. Acuérdense que Génesis es el libro de las primeras menciones. Es la primera mención en cuanto al diezmo o la ofrenda, ¿verdad? La ofrenda que se hace pura y simplemente como un reconocimiento a la providencia divina, al favor de Dios. O sea, cuando nosotros damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, lo que estamos diciendo es, Señor, es tuyo y te devolvemos de lo que tú nos diste. Y es el caso de Abraham. Abraham sabía que la victoria se le había dado al Señor y que todo lo que era el botín de guerra era simplemente del Señor. Por eso, sencillamente, ofrenda los diezmos a través de Melquisedec. Este hombre Melquisedec, precursor del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y Hebreos 7, capítulo 17, dice que se da testimonio de él, de Cristo en este caso, diciendo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo no venía del sacerdocio levítico, sino de un sacerdocio asignado directamente por Dios para con nosotros. Y ¿saben una cosa? No perdamos tiempo buscando hombres que intercedan por nosotros. Nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo quien ofreció la ofrenda perfecta, su propia vida, su propio cuerpo, sacrificado en una cruz, es nuestro Salvador y nuestro intercesor delante de Dios. A Él es que tenemos que acudir, a Él es que tenemos que presentar nuestra gratitud y nuestras ofrendas, a Él es que tenemos nosotros que entregar nuestras vidas, a Él es que tenemos que reconocerle su propia gloria y sus propios méritos. Y este es precisamente el 11º rey, el 11º rey de quien yo quería hablar esta mañana. Yo no quería hablar de Kedorlaomer, ni quería hablar de Abraham, ni quería hablar de Lot,
Yo quería hablar del Señor, Dios nuestro Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 21, vemos la repartición del botín de guerra, pero el 11º rey aparece a partir del versículo 19. Dice, le bendijo diciendo, Melquisedec, bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. El botín de guerra había que repartirlo. Y también apareció el rey de Sodoma inmediatamente, que de seguro estaba huyendo por los montes, ¿verdad? Y va donde Abraham a recibirlo como el vencedor, el guerrero vencedor, y le dice, quédate con todo, solamente concédeme tener las personas mías, o sea, a mi pueblo. Es muy interesante, porque la reacción de Abraham la vemos nosotros, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió a Abraham, el rey de Sodoma, atiendan, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham no acepta reconocimiento ni recompensa del rey de Sodoma, del rey impío de Sodoma. Dice, tú no vas a poder decir que nada de lo que yo tengo provino de ti. Él no le iba a dar el gusto de que la gloria que le correspondía al Señor, que era que le había dado todo lo que él tenía, se la pudiera a otro arrebatar, y mucho menos un impío. Aún teniendo derecho a guardar el botín completamente, porque él fue que lo ganó. Pero sin embargo, por el hecho de la procedencia que tenía, sencillamente la descartaba. Y nosotros tenemos que aprender de esto también. Porque muchas veces, aún siendo idóneo, algo que no pueda corresponder, por el hecho o el motivo de la fuente de la cual procede, nosotros tenemos que descartarlo. Yo recuerdo un anuncio que no hace mucho tiempo estaba en la televisión, de unas hijas que le dicen al padre, que está en su mecedora, meciéndose, que tenían una serie de deudas en la familia y que fulano, el hermano, le había dicho que podía ayudarles a cubrir las deudas. Y el papá le dijo, no, porque ustedes saben de dónde salieron esos cuartos que él está ofreciendo. Hay dinero que no debemos recibir, simplemente porque por su procedencia. Hay artículos, objetos o sencillamente ofrendas que sencillamente no nos corresponde. ¿Por qué? Porque le estaríamos robando al Señor el mérito que le corresponde si lo aceptamos como procedente o proveniente del mundo impío. Esta es una enseñanza que debemos aplicarla. Dice, yo he jurado, yo he levantado mi mano delante del Señor, que de ti ni un hilito para amarrar los zapatos, absolutamente nada. No quiero nada que ver, dice Abraham, contigo, con el rey de Sodoma, con los sodomitas en general. A veces tenemos que ser categóricos. Y esto era parte del juramento que él había hecho delante del Señor, que no buscaría ninguna recompensa temporal, material. Él había salido simplemente por orden del Señor a echar una batalla del Señor para librar a los que el Señor quisiera, y sencillamente él no esperaba buscar una recompensa a través de un botín, y mucho menos que se lo autorizara a tomarlo un rey impío y pagano completamente. Si bien él no le negaría su derecho a los aliados de él, que eran también incrédulos, ¿verdad? Pues que ellos tuvieran su parte, sin embargo, él, Abraham, no lo aceptaría. Hemos identificado claramente a los primeros reyes, los primeros 10 reyes, incluyendo Melquisedec, y como hemos dicho ya, el 11º está identificado claramente, el Señor Jesucristo. Dios permite la guerra entre los pueblos y sin embargo preserva a Abraham, preserva a los suyos, preserva a Lot, y le da una victoria importante a Abraham. Él es quien mueve a Abraham en amor, en vez de estar resentido con Lot, a ser fiel a Lot, su sobrino, y salir simplemente con todo lo que tenía preparado para librar a Lot de la esclavitud en la que había caído. Él llena, es el Señor que llena a Abraham de coraje. Es el Señor precisamente quien le da el arrojo para que pudiera enfrentar el más poderoso ejército, la coalición que hasta entonces se había formado sobre la tierra. Y él simplemente sale. Él es que le dirige a través de la batalla. Él es quien decide claramente
a quien le da la victoria. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él es quien libró a Lot. No Abraham, sino Dios libró a Lot. ¿Cómo? A través de Abraham. ¿Por qué? Porque Lot era su hijo. A pesar de que había cometido grandes errores y estaba sufriendo las disciplinas y las consecuencias, sin embargo, el Dios bueno y misericordioso con todo, siempre busca cómo bendecir y rescatar a sus hijos cuando nosotros erramos, cuando cometemos desaciertos. Vemos acá cómo libra a Lot y también vemos cómo le da a Abraham una posición de preeminencia que en términos históricos tiene una connotación importante. O sea, el Señor en el capítulo que sigue, capítulo 15, le va a reiterar de nuevo a Abraham la promesa de posesión de la tierra de Canaán. Y resulta ser que ahora Abraham, peleando contra los reyes invasores del norte y rescatando a los reyes invadidos del sur, ha tenido que a lo largo de toda la tierra prometida y más allá todavía de sus límites hacia el norte, que constituirse en el guerrero victorioso y vencedor. O sea que en cierta manera Abraham conquistó de antemano la tierra que Dios le daría a su descendencia para siempre. Y todo esto como consecuencia de este episodio en el cual nosotros estamos viendo al 11º rey, a Dios, desde su trono soberano en el reino de los cielos, barajando todas las fichas a fin de que finalmente Él fuese engrandecido, reconocido, ungido, ofrendado, por así decirlo, o sea, con las ofrendas de Abraham, exaltado sobre todas esas naciones que estaban en los alrededores. Ahora, la conclusión, evidentemente, tiene que ir con una serie de cuestionamientos. Y la primera cosa es, ok, aquí hemos visto 11 reyes. ¿Cuál es tu rey? Ese es el primer cuestionamiento. ¿Es Jesucristo realmente tu rey? Dios reina en tu corazón. Él gobierna tu vida. Él es tu refugio cuando vienen las épocas de crisis. Él es quien te llena, como dice el canto y como dice el Salmo, quien te llena de poder. Ciertamente Él es tu Dios, Él es tu rey, porque el rey de Abraham no era Melquisedec, no era Kedorlaomer, no era el rey de Seboín, era Dios. Ese era su Dios, ese era su rey. En segundo lugar, ¿quién ocupa el trono en tu corazón? Que viene siendo una derivación de la primera pregunta. Y la tercera, ¿en quién tú confías cuando estás en medio del peligro? Porque fue un asunto de fe y de confianza. En esa situación, lanzarse a pelear en contra de los enemigos de Dios y los que habían tomado la vida de sus parientes. Finalmente, lo otro que hizo Abraham es dedicarle sus hazañas y sus victorias al Señor. Cosa que nosotros tratamos de tener presente los miércoles aquí cuando oramos al Señor. Dar acciones de gracias porque al punto y al tiempo que presentamos tantas necesidades, al mismo tiempo recibimos noticias de tantas respuestas a esas necesidades. Y ¿saben una cosa? Recordando a una hermana que tenía una expresión similar, el Señor es ñoño con su iglesia, ¿verdad? Ella decía, el Señor es ñoño conmigo, en el sentido de que me consiente mucho, ¿verdad? Y el Señor consiente mucho a su iglesia y las peticiones que cada miércoles nosotros presentamos delante de Él. Y este es el caso de Abraham. Abraham supo ser agradecido, supo no recibir la gloria que le correspondía al Señor, sino por el contrario, honrar al Señor, reconociendo que la gloria no era de Él, no aceptando de los impíos absolutamente ningún tipo de bien o reconocimiento, y pagando sus diezmos, sus ofrendas, y lo estoy diciendo en términos espirituales, no materiales, ¿verdad? A Dios, quien era realmente quien le había dado la victoria. Este es el estudio de esta mañana. Este es el estudio de esta mañana. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hermano, ¿dónde está nuestro director?